Hola, ahora vamos a platicar sobre el consentimiento y los vicios del consentimiento. Bien, el artículo 1803 del Código Civil señala que el consentimiento puede ser expreso o tácito. Expreso es cuando se manifiesta verbalmente expreso es cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos, o por actos o señales en los que no queda duda. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo. Excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad debe manifestarse expresamente por escrito. Por ejemplo, en el caso de una compra-venta, si una persona actúa como dueño de una propiedad y el dueño no dice nada, eso no quiere decir que la persona ya es dueño, porque la ley exige que justamente tenga que haber un contrato de compra-venta, tenga que haber una escritura de compra-venta. ¿Sí? Ese es el ejemplo al que se está refiriendo. Sería un ejemplo. El artículo 1804 dice: toda persona que propone a otra la celebración de un contrato, fijándole un plazo para aceptar, queda ligada por su oferta hasta la expiración del plazo. En este caso, por ejemplo, lo mismo. Vamos a suponer que viene alguien y me oferta comprar una propiedad y me dice que su oferta está sostiene su oferta un mes, 30 días. ¿Sí? Entonces en esos 30 días, si yo acudo con él, dentro de esos 30 días, si le digo ya te vendo, él está obligado a comprarme. Eso es en concreto lo que está diciendo el artículo. Artículo 1805. Cuando la oferta se haga a una persona presente sin fijación de plazo para aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. La misma regla se aplicará a la oferta hecha por teléfono. Este artículo es muy claro. Yo creo que este artículo es muy claro y viene a ser un caso de excepción a lo que señalaba el artículo anterior. Bien, artículo 1806. Cuando la oferta se haga sin fijación de plazo a una persona no presente, el autor de la oferta quedará ligado durante 3 días, además del tiempo necesario para la ida y vuelta regular del correo público, o del que se juzgue bastante, no habiendo correo público, según las distancias y la facilidad o dificultad de las comunicaciones. Este artículo queda muy claro. En el artículo anterior hablamos de una persona presente, tiene que ser inmediata la aceptación. En este caso tiene 3 días la persona para aceptar la oferta. Bien. El artículo 1807 del Código Civil señala: el contrato se forma en el momento en que el proponente reciba la aceptación, estando ligado por su oferta según los siguientes artículos. Bien, continuamos con el artículo 1808. La oferta se considerará como no hecha si la retira su autor y el destinatario recibe la retractación antes que la oferta. La misma regla se aplica al caso que se retire la aceptación. Ya yo creo que esto es muy claro. Antes de que llegue la oferta, si la mandaron por correo o si la mandaron con mensajero, antes tienen que mandar algo que llegue más rápido, viene que se retracte la oferta. De la misma manera la aceptación, pues hay que se retracte la aceptación y tiene que mandar a alguien antes tiene que mandar la comunicación antes de que llegue la aceptación. Bien, el artículo 1809 dice: si el tiempo de la aceptación si en el momento en que se da la aceptación hubiere fallecido el que propuso la oferta, sin que el aceptante fuere sabedor de su muerte, quedarán los herederos de aquel obligados a sostener el contrato. El artículo 1810 señala: el proponente quedará libre de su oferta cuando la respuesta que reciba no sea una aceptación lisa y llana. ¿Qué significa esto? Que diga acepto, así, acepto tu propuesta, sino que importe modificación de la primera. Si quiere negociarle y decirle no, mira, es que porque eso no sería aceptación al 100%. En este caso la respuesta se considera como una nueva propuesta
que se regirá por lo dispuesto en los artículos anteriores. Entonces ya se cambian las cosas al revés. Ahora las que acepta, si quiere renegociar, sería como una nueva propuesta, y entonces el otro tendría un tiempo, como señalan los artículos anteriores, para poder contestar esta contraoferta. Bien, el artículo 1811 señala: la propuesta y aceptación hechas por telégrafo producen efectos si los contratantes con anterioridad habían estipulado por escrito esta manera de contratar, y si los originales de los respectivos telegramas contienen las firmas de los contratantes y los signos convencionales establecidos en ellos. Yo creo que ahora es más complicado con las comunicaciones electrónicas, pero al mismo tiempo es más sencillo. Sí se puede hacer una prueba en caso de un juicio, en caso de venir a exigir que se cumpla con esta aceptación o con este contrato. Sí se puede exigir. Sin embargo, ya los telegramas hoy ya no se utilizan como se utilizaban antes, ¿no? Este artículo habrá que ser reformado, adaptado a las nuevas tecnologías que vive la sociedad y los nuevos medios de comunicación que existen. Sería importante que se adaptara, quitaría muchos problemas de los litigios y complicaciones para poder acreditar por WhatsApp o por correo electrónico o por redes sociales, Messenger, así, alguna comunicación electrónica. Tendría que ser así, tendría que reformarlo. Ahora, en lo que hace a los vicios del consentimiento, vamos a ir revisando cómo lo está definiendo el Código Civil. El artículo 1812 señala: el consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Quiere decir que no es válido tu consentimiento, no se considera como que tú estabas de acuerdo si te engañaron, si fue por error. Ahora, bueno, por error, o sea, como fue dado por error, o sea, te equivocaste al darlo, o te equivocaste al dar hasta estos alcances en tu consentimiento. Más bien, quiero corregir esa parte. Y arrancado por violencia. Ya sabemos lo que es la violencia: amenazas de muerte, o golpes, o cosas fuertes. O sorprendido por el dolo, o sea, que alguien maquinó, preparó todo a sabiendas que ibas a salir perdiendo en esta operación, y lo maquinó todo para poder ganar, o para defraudarte, o para hacer alguna cosa así. Ahí no es válido el consentimiento. Y si no es válido el consentimiento, pues evidentemente el contrato es nulo, ¿sí? Hay nulidad por invalidez, nulidad por inexistencia, ¿sí? Para que recordemos las clases que dimos sobre nulidad e inexistencia. Si ustedes recuerdan, cuando existe un contrato y cuando es válido, eso es algo que nosotros tenemos que recordar para poder recordar qué sucede en un caso así. Ahora, el artículo 1813 dice: el error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan, o sea, sobre la parte más importante. Si en el acto de la celebración se declara ese motivo, o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró en el falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. Aquí ese es como motivo del engaño. Bien, el artículo 1814 dice: el error de cálculo solo da lugar a que se rectifique, pero no anula el contrato. El artículo 1818 dice con claridad: es nulo el contrato celebrado por violencia, ya provenga esta de alguno de los contratantes, ya de un tercero interesado o no en el contrato. O sea, puedo contratar a alguien y a él no le importa si se hace el contrato o no, pero yo le digo: ve y amenázalo, y ya va y lo amenaza. Eso pues evidentemente haría que el contrato fuera nulo si es que se firmara. Artículo 1815. Se entiende por dolo en los contratos, ojo, cualquier sugestión o artificio. O sea, artificio quiere decir toda esta maquinación, toda esta preparación
o toda esta serie de engaños o simulaciones, que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes, y por mala fe la disminución del error de uno de los contratantes una vez conocido. Quiere decir que cuando una persona sabe del error pero no entiende las consecuencias y el otro dice, no te preocupes, tú firma, eso es mala fe, porque después sí le va a cobrar. Oye, pero esta penalización, yo de verdad me estás poniendo un tiempo que yo no voy a poder cumplir el contrato. Él dice, no te preocupes, tú firma, eso es mala fe, no te preocupes, no te voy a hacer nada, tú firma, y después pues obvio si lo demanda. Bien, artículo 1816. El dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, anulan el contrato si ha sido la causa determinante de este acto jurídico. O sea, se refiere al objeto principal, o sea, a la causa, al precio o a la cosa que se está comprando o a la operación que se está llevando a cabo. Artículo 1817. Si ambas partes proceden con dolo, ninguna de ellas puede alegar la nulidad del acto o reclamarse indemnizaciones. Yo creo que eso está muy claro. Cuando los dos tienen algún defecto que se pueden reclamar y que actúan los dos con dolo, pues evidentemente no se pueden anular el contrato, sigue vigente el contrato y las dos están obligadas a cumplirlo, y además no pueden reclamarse ningún tipo de indemnización. Esto pues está muy interesante lo que plantea, porque es una forma de equilibrar que las personas no hagan trampa todo el tiempo. Hola, continuamos con el artículo 1819 del Código Civil. Este artículo nos habla ya un poquito más profundo sobre el tema de la violencia. Aquí dice que hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importan peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, o sea, de sus padres o abuelos, y de sus descendientes, de sus hijos o nietos, o de sus parientes colaterales, de sus hermanos o de sus primos, dentro del segundo grado. Bien, y yo creo que eso ya quedó claro. El artículo 1820 del Código Civil dice algo importante: el temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a alguna persona a quien se le debe sumisión y respeto, por ejemplo a mi padre, si no le agrada a mi padre y todo, no basta para viciar el consentimiento. O sea, yo no puedo decir, es que fíjate que como eso no le gusta a mi papá y yo, pues la verdad es que al revés, perdón, me estoy equivocando. No, al revés, cuando dice, es que mi papá me ordenó que firmara el contrato y vendiera mi casa y ya quiero anularlo porque no era mi voluntad, mi papá me obligó, pero ¿cómo? ¿Te amenazó? No, es que como lo respeto tanto y ese día de la compra-venta estábamos juntos, me dio pena, me sentí que no quería, tenía miedo de ofenderlo si decía que no vendía. Eso no alcanza, según la ley, para poder viciar el consentimiento y poder anular el contrato. Bien, el artículo 1821 del Código Civil dice: las consideraciones generales que los contratantes expusieren sobre los provechos y perjuicios que naturalmente pueden resultar de la celebración o no celebración del contrato, y que no importen engaño o amenaza a alguna de las partes, no serán tomadas en cuenta al calificar el dolo o la violencia. Esta parte no está sencilla, esta parte está difícil, porque finalmente si está viciado porque hay un tema de dolo o de violencia, ¿cómo puede ser que hay provechos o perjuicios que se generaron de manera natural, que no tenían que ver con el engaño, con la amenaza, y ahí no son tomados en cuenta? Claro que tendrían que ser tomados en cuenta. Sin embargo, la ley así lo determina. En mi opinión, claro que tendrían que ser tomados en consideración, porque esos efectos se produjeron a consecuencia de la celebración del acto jurídico. Si justamente el acto jurídico, es decir, si justamente el contrato de compraventa se celebró con una amenaza, con una violencia,
todo lo que viene alrededor del contrato de compra-venta tendría que estar en consecuencia analizado también, que formó parte de las consecuencias, valga la redundancia, de las consecuencias de este acto que se hizo como consecuencia de una amenaza o de un dolo. Bien, esa es mi opinión. Sin embargo, bueno, la ley está en otro sentido y así es como tendrá que interpretarse. El artículo 1822 dice: no es lícito, o sea, no es correcto, no es legal renunciar para lo futuro la nulidad que resulte del dolo de la violencia. Eso sucede mucho con, a veces los abogados siempre queremos meter muchas palabras y muchas cosas que podrían pasar en un futuro. Y entonces pone, mira, si llegase a haber alguna causa de nulidad o alguna situación, yo desde ahorita te digo que no hay dolo, no hay violencia en el contrato. Y ahí está diciendo, como lo dice en el contrato, entonces seguro que no hubo dolo. ¿Y eso qué? El hecho de que tú hayas maquinado una serie de cosas y que independientes para llevar a la persona a firmar un contrato y que tú sabes que esa persona va a salir dañada, pero que no se lo dices y lo está firmando, aunque diga ahí en el contrato que no hay dolo, que no hay mala fe, esa persona no puede saberlo al momento de la firma del contrato. Incluso que lo supiera, puede ser que no le quedó de otra. Entonces, esto evidentemente, cuando lo ponen los abogados, o lo ponemos todos los abogados, me incluyo a todos los abogados en los contratos, pues realmente es una cosa absurda. Pero sin embargo es la costumbre ponerlo. Hay quien incluso ha llegado a hacer de decir, si hubiere alguna situación de daño o de dolo o de violencia que se quejara la otra parte, desde hoy renuncia al derecho de reclamarla. Eso también no tiene lógica. Por eso aquí está que lo que está diciendo: no es lícito renunciar para lo futuro la nulidad que resulte del dolo o la violencia. Bien, continuamos. El artículo 1823 dice: si habiendo cesado, o sea, si ya la violencia se detuvo, o si era conocido el dolo al momento de la firma del contrato, el que sufrió la violencia o padeció el engaño ratificó el contrato, o sea, que firmó primero el contrato con dolo, pero después hizo un convenio modificatorio, aceptó las cláusulas, o vino ante un juez y dijo, yo reconozco el contrato, o vino y cumplió el contrato y todo ante las autoridades, y manifestó que sabía el dolo con el que se había conducido la otra parte, o manifestó que sabía la violencia y de todos modos así decidió cumplir con el contrato, o sea, ratificarlo, no puede reclamar posteriormente nada por estas causas que son estos vicios del consentimiento, que serían dolo y violencia. No podría reclamarlo en lo futuro. Bien, con esto terminamos esta etapa de el consentimiento y vicios del consentimiento. Les agradezco mucho que estén con nosotros y que sigan adelante. Vamos muy bien, hay que echarle todas las ganas, con toda la fuerza. Les deseo todo lo mejor.